también en Necochea, pero con alto porcentaje de humedad. Bien, está con nosotros aquí Hugo Luis Morer, conocido en el mundo del periodismo y de análisis de la ciudad de hace muchos años, querido amigo también, titular del Ciudadano. Acaba de hacer radio hace un ratito y lo invité para que viniera un ratito con nosotros para charlar de esta circunstancia que estamos viendo tanto en el plano local, que ahora me quedé bastante preocupado, ayer charlábamos por teléfono, también en plano provincial, en un año electoral donde tenemos un calendario de la provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral todavía no definido, porque la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires tiene que organizar el proceso electoral. Tenemos las primarias para el 13 de julio. Hasta ahora oficialmente es eso. Sí. El gobernador por decreto el 7 de septiembre cita a elecciones en la provincia de Buenos Aires. El 26 de octubre hay una elección nacional, desdobla, pero puede ser que la legislatura consiga 2/3 para levantar la primaria y también modificar y hacer caer el decreto del gobernador. Toda una discusión de la política provincial que incluye a Unión por la Patria, el oficialismo y el peronismo especialmente. Y le agrego lo local, que ahí es donde voy a meter con Hugo, que lo leíste finalmente ayer, que hace un ratito lo volví a hablar con Mauro Velázquez. Ayer estuvimos charlando con el intendente de Necochea, con esta crisis que está teniendo Nueva Necochea, que cuando un bloque que se desprende, que se crea nuevo, avanza Necochea, donde él aduce, porque yo le digo, te quisieron cagar, tú lo voy a leer acá, por supuesto, te quisieron llevar puesto al intendente Rojas, sí, por supuesto, quería que te fueras, por supuesto, lo ratifica Arturo Rojas este tema y me quedé, cuando lo ves escrito es una cosa, cuando lo escuchás radio va rápido, no le das. Eso es lo que tiene la palabra escrita, que queda reflejado, y algunos que pasa que cuando hacen declaraciones no toman por allí conciencia del impacto que genera, y cuando lo ven escrito y los demás lo leen, bueno, ahí es otra cosa. Es otra cosa. Sí, a mí me llamó la atención el día que se hizo la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, que ayer el intendente, luego de describir su gestión de gobierno, hablar sobre las perspectivas para el presente año, comenzó en la última parte siendo muy duro con respecto de la descripción que hizo y anticipó de alguna manera lo que después sucedió, que en ese momento habría una ruptura o un alejamiento, no se sabía qué número de integrantes del bloque, en este caso de Nueva Necochea. Finalmente supimos que eran 3. 2 titulares y un suplente. Y un suplente, que es Bernardo Amílcar, exacto. Los otros dos son Guillermo Sánchez y Bartolomé Zubillaga. Bien. Pero más allá de eso, también lo que señaló fue que virtualmente había sido amenazada la continuidad de su gestión en virtud de una avanzada muy fuerte de sectores a los que no identificó claramente en ese momento, pero que habían intentado cooptar gente, por un lado, y atentar contra la institucionalidad en Necochea. Por eso llamó la atención también que dijo ese día, y lo dijo ayer en la nota que vos le hiciste ayer aquí en el programa, que él, pese a todo y aunque no tenga un concejal, va a continuar su mandato hasta el último día que está previsto del año 2027, porque para eso lo ha elegido la ciudadanía, y en ese sentido tiene razón. Además tuvo un respaldo muy importante, más del 50% de los votos, de manera tal que, bueno, y ayer lo vuelve a ratificar. Sí. Vuelve a señalar, en este caso señala que serían sectores vinculados con la agroexportación. Exactamente, con el tema de la tasa portuaria famosa, que se ha liquidado y que si no la pagan se duplica el valor, y insiste diciendo que este es el sector que lo quiere correr de la Municipalidad de Necochea, palabras más, palabras menos, para resumirlo. Y no hay clima de esto, porque estamos hablando del mundo de la política, especialmente un año electoral también, el desprendimiento de este grupo de concejales que vienen de su propio palo, y que él se encuentra como sorprendido de que se hayan ido, pese a lo cual, antes de ese discurso en el Consejo Deliberante, él ya sabía lo que iba a suceder, porque venía conversando con ellos, no es ninguna novedad. Sí, eso lo hemos charlado nosotros, ¿no? No, y aparte lo pude palpar por sensaciones que uno tiene. Yo ese mismo día, en horas de la mañana, se hizo un acto de la puesta en marcha de la escuela secundaria número 17, allí en el instituto. Ya, el 58 y 51, sí. Exacto. Bueno,
la cara de Rojas. del intendente Rojas lo reflejaba. Sí, el Consejo se lo vio. Reflejaba el gesto adusto y la atención que tenía. Bien. Se notaba que yo había escuchado esos rumores previamente. Sí. Bueno, le veo el rostro al intendente claro. y bueno, no precisaba preguntar demasiado uno que algo había y bueno, y luego fue posteriormente el discurso donde dijo lo que dijo. Dijo lo que dijo en el Consejo Deliberante. Sí. A los pocos días vimos los concejales que se abre y después minutas del propio sector de Avanza Necochea, ¿no? Con pedidos de información que aclarase por un lado y ahora lo último, bueno, que le informa a la gente cada vez que aumentan las tasas, que se le informa a la gente qué tipo de polinómica se le aplica y qué porcentaje. Pero en el fondo lo que estamos, con Hugo hemos tenido, no sé si la obligación de cubrir 2 destituciones. Sí, la de Alfredo Horacio Vidal y la de Horacio Telechea, exactamente. La crisis, porque ¿estamos en una crisis política, sí o no? Esa es la pregunta que yo me hacía anoche, digo. No veo el clima. Puede ser que dentro del oficialismo ese que citamos, Nueva Necochea, Avanza Necochea, no lo veo los demás, el radicalismo, Unión por la Patria, Avanza Necochea. No se ve ninguna actitud destituyente, ni mucho menos. Claro, que es la palabra que es muy peligrosa en esto, porque los concejales, los intendentes siempre quieren tener 2/3 de concejales que no se les junten un día y que lo acuesten con una minuta de comunicación que no se contestó, ¿me entendés? No hay clima para esto, pero el intendente lo busca, lo pelea, pero el tipo no es que se cayó la boca, todo lo contrario, va a confrontar con el que sea. Lo dijo el viernes también en Nueva Necochea, Hugo. Sí, en el local de Nueva Necochea. El primer encuentro que tuvo con el conjunto de la militancia luego del cimbronazo que significó, más allá de que siempre Rojas destaca el hecho de que le ha tocado gobernar sin mayoría en el Consejo Deliberante, pero claro, tener 3 ediles menos no es poca cosa. Yo creo que todavía no hemos visto del todo las cosas. El viernes, ¿qué dice también? Él arranca, es como que ¿viste cuando arrancan las carreras que bajan la bandera? Sí. Bajan la bandera cuando llega. Y cuando arrancan, antes se hacían el turismo las gateras. Sí, como las gateras, un poco tenés perritos. Él arranca el año electoral. El año electoral está corriendo. Sí. Tenemos que estar corriendo. ¿Viste? Él dice, yo voy a Nueva Necochea sola, con boleta propia. Está lo del gobernador, esto que acabamos de citar también hace un ratito. Veo que el tema electoral está arriba de la mesa, ¿no? Nos guste o no, está arriba de la mesa, ¿no? Se comenzó de una manera que nadie lo preveía, por lo menos quienes no estamos metidos dentro de lo interna del grupo que gobierna. Realmente no se esperaba que tuviera el alejamiento de 3 miembros, 2 titulares y un suplente, y que hubiese ese movimiento interno. Pero en un año electoral sí se aguardaban movimientos. Bueno, también está ocurriendo, sobre todo en el peronismo bonaerense, donde más se nota, ¿no? Bueno, también en el mismo oficialismo, con la confrontación inesperada y sorpresiva para muchos con el PRO, está enfrentando. El Capital Federal. Eso es en el ámbito 18 de mayo hay elecciones en Capital Federal. Exactamente. Allí también un fuerte enfrentamiento, una confrontación muy fuerte también, que sí. Un presidente que tiene comisión investigadora. Ayer la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora por el tema de las criptomonedas por Libra. Sí. Yo cuando decís, pero paren un cachito, porque tenés tantas cosas, querés analizar lo local, pero no podés prenderte de lo otro también. Hay un dato importante, Hugo. Cuando Arturo es electo el primer mandato, el año 2019, ¿no? 2019. Sí. 19, 21, antes de la pandemia. 19, él hace una excelente elección, 7 concejales entran. Y hay 2 que directamente se le borran al toque del bloque, y te lo digo quiénes. Felicita Cabretón, que va al bloque de la Unión Cívica Radical, entró por Juntos por el Cambio, y el doctor Delfino, que era un acuerdo que tenía Arturo con Martín Domínguez. Claro. Pero ahí hay que ver también que fue el intendente que también acordó, fue por Juntos por el Cambio. Claro, fue por Juntos por el Cambio y luego él abre. Exactamente. ¿Pero qué dijo? ¿Por qué se abrió? Porque me acuerdo de aquello. Son palabras que él utiliza. Dice, nadie va a negociar por mí. Porque iba Ritondo a hablar por él, iban los otros a hablar, Fernández de Tandil iba a hablar por él, por Necochea, y dice, a mí nadie habla por mí, directamente. Bueno, pero quiero recordar a aquellos 7 concejales, 2 que se le corrieron al toque. Felicitas Cachi y el doctor Delfino, producto de un acuerdo que él tenía con Martín Domínguez. Por eso pero dice, esta vuelta no la vi, porque dice, vos fíjate que pongo el primer candidato a concejal, a alguien que se me va.
¿me entendés? Que es el síndrome de los primeros candidatos a concejales, que yo te vengo contando, desde Tarabrelli por acá, los primeros candidatos a concejales del intendente que lo tiene que suplantar, lo hemos visto, Alfredo Vidal, el caso, ¿me entendés? Pepa Eloisi, que después termina compitiendo él, acompañando a Monicoy, y Luis Alcinet, que no puede ser candidato a intendente en el año 95, estamos hablando, ¿no? Sí. El Turco Yarías, primer candidato a concejal de Corcho Monicoy, que cuando rompe Venegas con Puni García y con Monicoy, baja de la presidencia y se queda en una banca, sentado, ¿me entendés? Me voy a lo de la Guesa, ni hablar de la Guesa. Cuando Corcho es reelecto, la Guesa dura 4 meses como intendente interino, ¿bien? Sí, seis meses y pico. Sí, nada más. Daniel Molina, que muere Carlito Fuchile, pero Josefina Ignacio, cuando es reelecto el intendente, se fue a las gradas del Consejo Deliberante y me acuerdo que le reprochaba a Molina su forma de ser, fue suplente interina durante un tiempo. Facundo López, que terminó con Carolina Robert, ¿te acordás? Que no terminaron bien ahí las cuitas. Es una cosa que parece que los primeros concejales, siempre, si no lo tenés muy claro, aparecen circunstancias, diferencias políticas. Sí, totalmente diferentes cada una de ellas. Circunstancias totalmente distintas. Son diferentes, sí. Bien, pero ¿estamos en una crisis? No, ¿o sí? No, yo creo que son corrimientos, movimientos. También hay que ver cuestiones internas, porque bueno, a veces son las cosas que se declaran y otras cosas las que tienen otro contenido. En el caso de este concreto, de Necochea, de Nueva Necochea, no hay que dejar de lado el hecho de que en su momento el intendente Arturo Rojas manifestó su adhesión al movimiento Derecho al Futuro, que apoya al gobernador Axel Kicillof, y bueno, allí en ese sentido se sabe que, claro, porque en un momento determinado, siendo una fuerza vecinalista y el líder Rojas de la misma, puede tener una ambigüedad en cuanto al voto provincial y nacional, porque incluso deja que cada uno, dentro de Necochea hay gente que por ahí puede haber votado incluso al oficialismo actual, nacional, y otros al kirchnerismo, ¿cierto? Votó a Massa en el balotaje de noviembre del 2023, lo dijo Arturo acá, ¿me entendés? Lo dijo antes de la elección. Sí. Y hay un documento incluso donde están los concejales y están los tres que te acabo, que se están creando Avanza Necochea, acompañando el voto, pidiendo votarlo a Massa y no a Milei. Sí. Lo cuento con un datito nada más de color. Bien, seguí. Decía que manteniéndose allí en el medio, pero al pronunciarse directamente el propio líder del espacio con respecto al gobernador, quizás, bueno, yo entendía que en algún momento algún coletazo iba a haber. Algún ruido iba a ser. El coletazo vino, y eso es lo que se señala, por lo menos hacia la opinión pública. Algunos señalan que hay otras cuestiones que exceden estrictamente a esa cuestión ideológica, si se quiere, ¿no? Bien, el propio intendente dice, no tienen nada que ver. Le baja el precio a ese punto de vista, que es cierto, eso he dicho. El límite es el kirchnerismo. Con el kirchnerismo no. No quiero saber nada. Pese a lo cual, en la última sesión, Bartolomé Zubillaga levantó palabras, vos estuviste cubriendo la sesión, de Juan Perón y de Néstor Kirchner, del tema de las finanzas públicas. Sí, ¿no? Tiene que ver con declaraciones. Algunos lo chicaneaban por ese tema. No es que adhiere a Perón ni a Néstor Kirchner. Pero decía que los números son eso. Pero tenemos una crisis provincial de Unión por la Patria. Sí, muy marcada y también previsible, por otra parte. Nadie sabe cómo va a terminar esto. Sí, previsible porque, bueno, siempre ha pasado en el peronismo que tiene liderazgos muy fuertes que es difícil enfrentarlos o muchos temen. Yo me recuerdo incluso el caso de alguien que no era una líder política, que era María Estela Martínez de Perón, Isabelita, o Isabel Perón, como se la conocía. Está viva todavía. Y exactamente, sí, en España tiene una edad avanzada, pero está hace años, es más, tiene un hablar castizo y parece española. Parece española. Sí, lo cierto es que, quiero decir, no tenía una gran importancia desde el punto de vista político, pero cuando hubo que renació la democracia, no había nadie en el peronismo que se animaba a actuar sin el aval de ella. Y fue Carlos Menem el que se fue a España, no le dio bolilla a Isabelita, entonces vino aquí, se hizo
un congreso, me acuerdo, en el Teatro Odeón Sí, señor, me acuerdo. de Buenos Aires. Bien. Y bueno, fue el primero que dijo, bueno, no, basta de... Basta de Isabel Perón, porque claro. esta mujer no quiere saber más nada. Bueno, te quiero decir, fíjate vos que... Qué importante. Qué importante, en ese caso, prácticamente por el apellido. Bueno, fue presidenta de los argentinos, pero obviamente que lo fue por decisión de Perón, que fue, creo, uno de los errores de Perón, haber cometido, de poner a su señora como candidata a vicepresidenta, sí, además sabiendo que él estaba muy con una edad avanzada y que no, su salud no era muy fuerte. Perón dijo, mi heredero es el pueblo, los mató a todos porque no dejé a heredero. Le pasó a Duhalde con Néstor Kirchner. Duhalde, lo vamos a recordar, 2023, Duhalde convoca elecciones, después lo de Costecchi y Santillán, sí, y sale a buscar un candidato, lo quiere hablar con De la Sota, quiere hablar con Reutemann, sí, y después termina con Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, me cuenta Carlos Pañi, ¿lo cuenta? Vos seguías Carlos Pañi, te lo dices ahora. Carlos Pañi cuenta, dice que la misma noche que Néstor Kirchner asume como presidente, jura como presidente, se va esa misma noche a la Casa Rosada, ya cansado, el tipo destruido, con Julio De Vido, los dos. Dice, bueno, dice, mañana tráetelo a Curto y a Balestrini. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque mañana hay que empezar a traerlos a todos. Era la lucha con Duhalde, quedarse con el conurbano, que es el lugar de la provincia de Buenos Aires donde el kirchnerismo en los últimos 20 años ha marcado el ritmo de la política, de la provincia de Buenos Aires en la Argentina también. Y ahí está lo de Kicillof, que le sale a pelear a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, de ahí está el tema, ahí está el tema. Por eso hablaba de aquella que siempre... pelea de Néstor le ganó a Duhalde, ¿no? Hay que ver esta, que recién estamos viendo la punta del témpano. Sí, por eso digo que ha habido liderazgos muy fuertes que algunos no se animan. Bueno, en este caso... Kicillof agotó todas las instancias, creo, para tratar de negociar y finalmente no lo logró. Es más, intercedió en algún momento Sergio Massa para tratar, si bien aclaró que del Frente Renovador no era una interna de ellos, sino de los otros primos, de un sector del PJ, digamos, del camporismo, podríamos decir, o el cristinismo con los seguidores de Kicillof, pero finalmente tampoco tuvo éxito Massa en su mediación. ¿Cómo se ordena esto? Votando. Y esto lo ordena la gente votando, sí. Sí. Si hay una interna en el peronismo, Unión por la Patria, la primaria que va a haber, hasta ahora, el 13 de julio, está inamovible. A ver, dale, a ver. Bueno, no sé si una expresión... Va a haber dos listas, es más una expresión de deseos quizás por allí, pero creo que a nivel nacional no va a haber paso y creo que sería bueno que en la provincia tampoco. Bueno, pero hay que bajarlo. Pero claro, bueno, él tiene que bajar el proyecto de ley que anunció. Y a que lo aprueben. Y que, bueno, por supuesto, no solamente que lo envíe, sino que sea aprobado. Aprobado por la legislatura. Si no, está previsto, hasta ahora se hacen las pasos. Bueno, fíjate vos que estamos en un país con un grado alto de inestabilidad política, a tal punto que hoy, comenzando el año, ya tendríamos que tener claro qué es lo que se va a votar, cuándo y dónde. Bueno, en la Junta Electoral Nacional ya dio a conocer el programa. En la provincia de Buenos Aires están locos. Me imagino el cargado debe haber un presidente de la Junta Electoral. Debe decir, bueno, ¿va a haber primaria o no va a haber primaria? Claro, lo del 7 de septiembre será o no será. Bueno, todo eso demora también lo que tiene ¿Y cómo se definen los candidatos? Las definiciones políticas. O sea, cada fuerza define quiénes son sus candidatos. Si no tenés primarias, ¿cómo se ordenan los candidatos? Y bueno, habrá que hacer internas como era antiguamente. Interna, ficha pelada, en una asamblea, el partido A, partido B, el radicalismo, las coaliciones, cómo se tiene que juntar en una oficina, con revólveres, sin revólveres, no sé cómo lo van a hacer. Claro, porque son bravos, no es tan fácil como estamos hablando, ¿te imaginas? Porque las pasiones en la política son bravas, la estamos viendo, ¿no? La estamos viendo. La política argentina ni hablar, ¿me entendés? Estamos en un supuesto paz con X, pero... Sí, pero... Hemos visto. Bueno, tenemos institucionalidad, a pesar de todo, creo que hay instituciones que funcionan y creo que los partidos políticos deben definir los candidatos, más allá de... Yo creo que particularmente, personalmente, mi opinión personal es que las PASO nunca tuvieron sentido. Hay quienes las argumentan de que fue una forma o una herramienta para tratar de evitar que se enquisten dirigentes en determinadas fuerzas políticas, puede ser también, no me cierro a eso. Bien. Pero
quienes las propusieron, quienes las impulsaron fueron quienes menos las utilizaron. Utilizaron más la lapicera que... Sí, señor. Por eso que el voto de la gente, de los afiliados, de la gente. Sí. Las primeras yo no las consideraba malas. Es desgastante, es brava, pero el Estado organizaba la interna de los partidos. Fue un invento de Néstor Kirchner, esto, ¿me entendés? Pero el tema es cómo definir los candidatos. Fíjate que estamos hoy en abril, Hugo, 9, y no tenemos calendario. No, por eso digo... y la gente va a ir a o no a votar también, porque la gente llega un momento y dice, ¿viste? No, después termina votando igual, pero si bien ha ido disminuyendo el caudal de votantes... Bueno, en una legislativa. Esta es legislativa, encima no se define el gobernante, digamos, ¿no? Sí tiene mayoría, minoría, respaldo, menos respaldo. Pero creo que... yo creo que tienen mecanismos, los partidos políticos tienen que tener mecanismos para definir los candidatos. O sea, antes no existían las PASO y lo hacían. Bueno, la presencia de Milei implosiona todo, porque el tipo le clava boleta única para elecciones nacionales y deja que las provincias, que algunas están desenganchadas ya del proceso electoral, él es el que implosiona. En la política es lo que aparece como un fenómeno es Milei. Y su forma de los partidos tradicionales, insisto, están implosionando o explotaron para afuera, como quieran verlo, pero aparece un Milei consecuencia de que los partidos tradicionales y las coaliciones tradicionales no pudieron cumplir sus metas, sus objetivos. Hablo coaliciones porque son frentes también algunos. Claro, ¿no? sí, yo creo que alguien es producto de algo. Milei surgió, debe haber pocos casos en el mundo de que un panelista se convierta en presidente o pase en 2 años y pico de ser un panelista televisivo particular, con su look muy singular y con sus formas muy poco convencionales que tiene para manifestarse, de convertirse en presidente de la nación. De hecho, eso significó que no tenga territorialidad. De La Libertad Avanza es un partido que no tiene. Legisladores. ¿Y cuánto tiempo tardó acá en nombrar titular del ANSES, titular del PAMI? Exactamente. Que está todo interrogado porque todavía. No tiene gente. No tiene gente. Tropa propia. Y toda la que tiene es gente que no ha participado mucho en política. Sin un nombre de Milei en la boleta, Valiante y Vivó no hubieran sido concejales. No, pero ellos lo admiten. Está muy bien, hablan bien de ellos también en la pasada. Sí. Pero vos le sacás a Milei, porque Milei, como marca La Libertad Avanza, mide bien en Necochea, no mide mal. Pero el tema es que tenés que parecerte a Milei. Esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Si decís, bueno, mañana quiero ser el intendente de Necochea y parecerme a Milei. Bueno, 500 empleados municipales hay que echarlo. No te rías, querido. Claro. Pero bueno, pues él es lo que está haciendo, no está desarmando el Estado. Él viene a romper el Estado, ¿no? Vino a romper el Estado, quiere hacerlo. Quizá el Estado municipal no tenga el sobredimensionamiento que tiene el Estado nacional. Sí, hay que verlo, ¿entendés? Porque la gente por ahí te lo compra eso, querido amigo. Sí. Por ahí me dicen, porque los municipales son todos vagos, viste que acá son todos vagos. Bancarios vagos, empleados de comercio son vagos, nosotros somos vagos, los municipales son vagos, somos todos vagos. Bueno, si viene alguien y te dice que va a hacer eso porque piensa que va a mejorar su calidad de vida, pues yo creo que está totalmente equivocado, pero tenés que tener algunas locuras, entre comillas, parecidas a Milei para ser candidato local, para despejar un poco lo que el tipo expresa. Es difícil, Es bravo. Es difícil encontrar una persona similar con las características personales que que hacer un panel de televisión que tiene Milei. Bueno, por supuesto que más allá de lo efectivo, una cosa es la efectividad o no de su gestión, claro. Y otra cosa son algunas apariciones que tiene y algunas declaraciones que hace. Yo creo que habría que tener el teléfono apagado y sacarle las redes sociales, porque es ahí donde comete algunos excesos y algunas declaraciones que no contribuyen. De todas maneras, no contribuyen a la armonía, a la convivencia, exactamente. Yo creo que eso es lo que se le cuestiona, por lo menos yo le cuestiono severamente, ¿no? Otra cosa podrá discutirse si lo que, por ejemplo, no se le puede señalar es que él anticipó muchas cosas que después hizo, no es que prometió salariazo y revolución productiva.
Iba a cerrar el Banco Central, iba a dolarizar la economía. Sí, bueno, eso no lo hizo ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer. No Por lo va eso a te hacer. digo, una cosa es llegar y otra cosa es gobernar. Exacto. El arte de gobernar. Pero el arte de gobernar es el que estamos todos los días ahora viendo, ¿no? Estos sucesos. Aquí tiene una comisión investigadora que tiene un paro CGT que viene pintando aparentemente fuerte. Mirá que hemos visto paro nosotros, Hugo, querido amigo. 13 paros fueron Alfonsín. hechos durante la gestión de Alfonsín solamente. Bien. Y luego sí no hubo tantos paros durante el gobierno de gestiones. Alberto Fernández, por ejemplo. Sí, y de Carlos. Claro. Y de Bueno, Néstor. Carlos Menem tenía Los trajo a era todos. un político de raza y negoció con todo el mundo. todos era los un hombre sindicalistas. Sí, por Exacto. supuesto. Uno a uno los trajo. Algunos lo comparan a veces a Milei con Menem y No, creo que no no. son comparables porque Bien. Menem había sido legislador, había sido gobernador de La Rioja y era un hombre de un gran conocimiento político bien. y había Peronista. transitado el país. Uno lo hemos visto aquí Acá, en la cancha, me acuerdo en la cancha de en el estadio Huracán, Exactamente. un acto donde en ese momento no había selfies, no había Nada. teléfono celular, bueno, pero ya existían Bien. las máquinas de sacar fotos, ¿no? Las cámaras fotográficas. La primera vez que lo vimos a Carlos Menem fue en el gremio gastronómico, la 63. Ah, sí. Ahí estaba Diana Gutiérrez, habían 2 o 3 más, no había nadie. Bueno, Era como un velorio, parecía. Bueno, el menemismo era minoritario en en Necochea, porque acá está Coco no lo quiso recibir. el peronismo renovador cafierista, que era el que lideraba no lo quiso recibir. Taraborelli acá en Necochea. Y después sí, Coco lo recibió. Hay una foto en el anfiteatro que está Carlito Arrieta de Cuclillas al lado viendo el festival infantil. Nada Claro. más. Te Después- decía yo de Menem que era un hombre eminentemente político porque, bueno, son pequeños detalles, ¿no? Tenía la cámara fotográfica y él se la tenía a la gente para que pudieran sacarse una fotografía con él. O sea, recorre el país y Bien. era un político de raza, no así No lo Milei. veo a Milei caminando el puente No, colgante, al contrario, no. Además, no quieren hacer política, se lo deja a Karina Milei, su hermana, que es la secretaria general de gobierno. Ahí está la historia. Él se Sí, dedica Hugo, a lo macro. Me imagino que tenés que ir a trabajar, yo también tengo que seguir haciendo el programa. Sí, Son las 10 de la mañana, vengo un minuto. de eso y bueno, llegué a horario a pesar de que me encontré con un camión aquí que no podía, estaba cargando un contenedor y se me cruzó y tuve 5 minutos estacionado, que parecen eternos en ese no es nada 5 minutos, así que Pero el radio cuando, sí, el radio sí. sí, así que me esperabas y llegué a horario. Vamos a tener alguna charla de aquí, me imagino que va a ser la primera de las que podemos llegar a tener, porque esto va a ir mutando a medida que pasen los días también, las semanas, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, además, todo esto se marca incluso en un contexto mundial complejo, ¿no? Hoy Bien. tenemos unos especialistas hablando de relaciones internacionales y realmente muy preocupante, Muy preocupante. la descripción que hacían. Yo te digo, bueno, ¿Dónde después vamos? que terminamos la nota, le digo, qué ganas de ir a correr al parque que tengo para Sacarme la locura. Sacarme, digo, me he dejado demasiado preocupado. Che, Sí. Hugo, gracias por venir. ¿eh? No, gracias a vos, Esperamos Jorge. esta noche los títulos del Ciudadano para mañana tenerlo preparado. ¿Cómo no? Los títulos del Sí, Ciudadano, sí, que ya está listo. Ya está listo. Nos vemos, gracias por venir. Gracias, Jorge. Saludo a las perras, ¿eh? Bueno, a la perrada que tenés sí, allá en tu tenemos. casa. Están todas luqueadas, las mandan a la peluquería, ¿no? Una cosa increíble. Merecen atención. Merecen sí. atención. Sí, Hacemos pausa, le pedimos.